para eso. Y vámonos al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Lo tiene, hermano? Yo me doy cuenta cuando ya lo tenga. Ya están todos de pie, así es. Amén, hermano. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Estamos estudiando los evangelios, hermano, ¿cierto, hermano? Los que no han faltado a ninguna clase, a ninguna de las enseñanzas, sabe que estamos estudiando los evangelios. Y tuvimos una tarea recientemente. Eso se la estoy dejando a ustedes, el Espíritu Santo se la revisa. El pastor no revisa libreta, hermano. El Espíritu Santo sí. ¿Estamos claros? ¿Quién no trajo libreta hoy? Había que traer libreta. Alabado sea el Señor. Entonces, hoy vamos a continuar, hermano, con una enseñanza. Y vamos a abrir el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, por favor. Y leemos allí la historia del endemoniado de Gadara. Historia muy conocida, de la cual se habla mucho, hermano. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, es decir, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Gloria al Señor. Amados, ¿está cansado? Si no está cansado, sigamos entonces. Dice el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho. Amén. Y le decía, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Ese Jesús tenía unas cosas, amadas. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Sanaba a alguien, hermano, de ceguera, le decía que nadie sepa. Sanaba a uno, ¿verdad?, de lepra, que nadie sepa. Levantó a una niña de la muerte y que nadie sepa, imagínense. Esos son milagros que ellos mismos se hablan, ellos mismos hablan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano. Podemos sentarnos confiados de que Dios está en medio nuestro. Ahora pídale usted a Dios que le enseñe. Ahí donde usted está, dígale, Señor, enséñame. Abre mi corazón, Señor. Háblame. Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amados, es mi interés, como dice mi hermano Henry Galván, hay que ser interesado. Es mi interés, hermano, que usted aprenda de la palabra de Dios. Es mi interés que usted lea, hermano, la palabra de Dios. Amén. Ese es mi interés. Hoy quiero despertar en cada uno de los oyentes una pasión por la lectura bíblica. Amén.
que nos agrade leer la Biblia, hermano. Vamos a leer la Biblia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sé que esa es una parte bien difícil dentro de las cosas que le toca hacer al creyente. Es un ataque tremendo, amado, para el creyente leer la Biblia. Vienen muchas cosas a su mente. No entiendo, no tengo tiempo, no sé leer, no sé cómo extraer la enseñanza, las letras están muy chiquitas, me fastidia, me cansa, tengo tedio, pereza, todas esas cosas. Pero hay riquezas, enormes riquezas, amado, en la palabra. De aquí es donde sacamos la fe, aquí. La Biblia, amado, es una bodega de fe, mi hermano. Gloria al Señor. Aquí hay de todo, amado. Aquí hay sanidades, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aquí hay milagros. Aquí hay tantas cosas que nos estamos perdiendo. Por eso nuestro interés, que todo el pueblo, el que escuche este mensaje, termine con esa pasión, amado, de lector bíblico, apasionado, de buscar la Biblia con ahínco, hermano. Gloria a Dios. Raye, por favor, su Biblia. Ráyela, hermano. Úsela. Alabados al Señor. Hay hermanos que no la rayan porque dicen que no, ráyela, subraye, flechita por aquí, coja acá, así. No importa, amado. Amén, hermanos. Hoy vamos a ver un tema dentro de las clases que estamos dando. Se llama detalles de historias paralelas. Detalles de historias paralelas. En las clases anteriores estuvimos hablando sobre los evangelios sinópticos. Y hablamos que los evangelios sinópticos eran aquellos evangelios donde se ve claramente una historia, ¿verdad?, desde un punto de vista que se encuentra también en otro de los evangelios. Y hablábamos que hay 3 evangelios sinópticos, ¿cierto, hermano? ¿Usted se acuerda cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Es correcto. Evangelios sinópticos, porque tienen una visión, los 3 tienen una visión de un mismo historia, tema o situación. Hoy vamos a ver el Evangelio según San Marcos, exactamente el capítulo 5, donde encontramos 3 historias. 3 historias. La primera historia es de un hombre conocido popularmente entre el pueblo evangélico y también en la Biblia como el endemoniado de Gadara o el endemoniado gadareno. Segunda historia es la de la mujer del flujo de sangre. Y la tercera historia, la hija de Jairo, que entre otras cosas no se llama Talita Cumi. Porque he escuchado eso, personas que dicen que la hija de Jairo se llamaba Talita Cumi. Que ni se llama Jairita, ni se llama Talita Cumi, hermano. Talita Cumi es una expresión aramea, y ahí lo explica en la Biblia, exactamente en Marcos, lo explica, que significa niña, a ti te digo, levántate. Amén. Pues bien, el nombre, hermano, del título de esta clase es precisamente lo que vamos a tratar. Detalles. ¿Detalles de qué, hermano? De historias paralelas. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, empieza con la historia del endemoniado de Gadara, que también se narra en Mateo capítulo 8 y en Lucas, igualmente en el capítulo 8. Cuando uno lee la Escritura, hermano, va a encontrar algunos detalles. Y es muy importante que nosotros hagamos este ejercicio después, amén, con otras historias que sean también paralelas. Leerla y descubrir nosotros mismos, cada uno, ojalá no busque nada en Google, por favor, ni busque ningún otro libro ni nada, sino usted mismo descubrir los detalles de las historias. ¿Estamos claros? Ya usted leyó la historia de Marcos capítulo 5, ¿cierto, hermano? Ok, vamos a concentrarnos primero en el endemoniado de Gadara. Para ello vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 8
en el verso 28. Mateo 8, 28. Ese es también la historia del endemoniado de Gadara, pero vista desde el punto de vista del evangelista Mateo, o el apóstol Mateo. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Mateo 8. Dice la Biblia en el verso 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ya aquí encontramos un detalle, ¿cierto? ¿Qué detalle encontramos? Nos mencionan dos. En Marcos nos mencionan uno. Ojo, esto es un detalle. ¿Se equivocó la Biblia? ¿Tiene un error? No podemos decir eso. No podemos decir eso. Pero sería importante que nosotros podamos leer Lucas en el capítulo 8, en el verso 26. Lucas, por favor, 8:26. Dice la Biblia, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Qué explicación damos nosotros para que encontremos este detalle? Marcos nos habla de un hombre endemoniado, Lucas nos habla de un hombre endemoniado, y Mateo, en el capítulo 8, en el verso 24, ¿de qué nos habla, hermano? ¿De dos qué? ¿Pero de cuántos hombres? Gloria a Dios. 12 endemoniados. Ok. Escúcheme bien, amado. Lo realmente importante de este hecho no es a cuántas personas se le hizo el milagro, sino el poder de Dios para hacerlo. He tomado el Evangelio según San Marcos porque para empezar la lectura del endemoniado de Gadara, porque el Evangelio según San Marcos fue el primer evangelio escrito. El primer evangelio escrito. Evangelio según San Marcos. Lucas es una investigación. Entonces, si nosotros leemos bien la historia del endemoniado de Gadara o los endemoniados de Gadara, en Mateo nos vamos a encontrar con una lectura muy pobre. Por favor, vamos a hacer la lectura. Dice la Biblia que nadie podía pasar por aquel camino, ¿cierto, hermano? Verso 29 a continuación dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Ojo, estos detalles nos dicen que es la misma historia. Amén. Es la misma historia. Y dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ok, la historia es pobre en detalles, ¿verdad? Marcos es más profundo en detalles de esa historia, y Lucas es una investigación. Esto, para los estudiosos, apuntan a decir, amado, que hay mayor credibilidad en la historia de Marcos y de Lucas, y consideran que en el caso de Mateo pudo haber sido una mala interpretación del hecho, conociendo de que el demonio
los demonios que habían dentro del hombre eran muchísimos, que eran muchísimos demonios. Quiero decirle que esto no es un hecho aislado, o sea, no es algo diferente. ¿Me está entendiendo? No es algo diferente. Es el mismo hecho, es el mismo hecho. Sucedió en una región igual, idéntica, en el mismo lugar, con unos cerdos, todo, absolutamente todo. Dista Mateo en decir que eran 2 endemoniados. Algunos estudiosos apuntan a decir, posiblemente eran 2, pero solamente uno fue agradecido, como la historia de los 10 que fueron limpiados por la lepra. ¿Se acuerdan? Que se fueron 9 y uno solo fue el que vino a agradecer. Pues bien, hay muchas cosas que se tejen alrededor, pero lo cierto, amado, es que se trata de un hecho. Jesús hizo libre a una persona. ¿Estamos claros? Marcos, que fue el primer evangelio, lo dice así, 1. Lucas, que es una investigación, lo dice así, 1. Mateo dice 2. Pero la lectura de Mateo es muy pobre, en detalles, en detalles. Vámonos a la historia de Lucas para ver. Lucas capítulo 8. Así es, hermano. ¿Verso qué? Dice la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, igual los mismos detalles. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en el sepulcro. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Le pregunto, usted que es un buen lector ya y que está analizando, Mateo capítulo 8, verso 24, verso 28, Mateo 8, 28, habla que tenía legiones, tenía una legión, el hombre tenía una legión. Mateo 8, 28 en adelante, tenía una legión. ¿Nos revela eso Mateo? No nos lo revela, no nos lo revela, es correcto. Ok, ese detalle no nos lo revela Mateo. ¿Quién nos lo revela? Marcos y Lucas nos revela ese detalle. Hombre, este endemoniado tenía una legión. ¿Estamos claros? Amado, quiero que entienda, por favor, estos hechos fueron escritos muchísimos años después de Jesús haber partido de esta tierra. Eso no lo escribieron el día que ocurrió el hecho. Eso no fue que estaba ocurriendo el hecho y estaban transcribiendo enseguida. Pila, tírame el dato, ¿cómo es la cosa? No. Eso pasaron años. Así que se convierte muchas veces en un lenguaje oral. Entonces, cuando la gente cuenta una historia y el otro cuenta otra historia, ahí le van sumando otras cosas, hermano, ¿verdad? Por eso, entre otras de los apartes que dicen los historiadores, es por ser lenguaje oral, que es de donde se basan ellos después para recordar aquellos momentos, porque tantas cosas que vivieron con Jesús. Hay cosas que usted se acuerda, hermano, que no sabe bien exactamente cómo fueron. La pastora siempre me dice a mí: tú cuando cuentas la historia de nosotros o algún detalle que nos haya pasado, tú omites muchas cosas o metes otras de más. Gloria a Dios, se me olvida. Alabado sea el Señor. Amén. Y usted le ha pasado. Usted ha estado en un lugar y usted dice: no, entramos, y alguien dice: no, salimos. No, nosotros no entramos, no salíamos. Eso sucedió cuando salíamos. Ay, no sucedió cuando entrábamos, salíamos.
Se nos olvida detalles, amado. Entonces, el hecho importante no es si son 2, 3, 1. Lo importante es que el Señor lo hizo libre. ¿Estamos claros? Pero hay detalles en los evangelios sinópticos que nos ayudan, hermano, a tener un conocimiento más profundo del tema. ¿Estamos claros? Vamos a ver un detalle en Marcos, por favor. Vamos a ver un detalle en Marcos. Marcos 5. Ya usted sabe que es Marcos 5, hermano. Cuando usted le hable Marcos 5, ¿qué va a pensar usted enseguida? 3 historias ahí. Va a pensar en 3 historias. ¿Sí o no? ¿Cuáles? Endemoniado, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Es correcto. Usted es bueno para eso, hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermano, en el verso 3 dice, tenía su morada en los sepulcros. Lucas nos dice en dónde moraba. ¿Dónde dice Lucas que moraba? Por favor. Gloria a Dios. Búsquese el verso 29, capítulo 8, 8:29. Dice al final, dice, 8:27, perdón, dice, al llegar a él a tierra vino a su encuentro que moraba, dice, sino en los sepulcros, gloria a Dios, amén. Pero en el verso 29 dice, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio, ¿a dónde? A los desiertos. O sea, eso nos da a entender una idea, hermano, que el demonio moraba en un lugar, pero cuando le entraba un arrebato en el que a él lo cogían y lo amarraban, arrancaba, hermano, se iba lejos. Se iba, mi hermano, o sea, como si se hubiera perdido por aquí. El demonio lo llevaba por otra parte. Tremendo, como los locos que andan por ahí, ¿verdad? Caminando por todas partes. Un loco que venía mi hermano dice que conoció un loco que venía de Malambo a Barranquilla. Tremendo, tremendo, mi hermano. Ahora, hay otro detalle que me gusta encontrar aquí, hermano. Dice, por favor, el evangelista Lucas, dice, el verso 29 dice, que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Amén. Eso no nos lo dice Marcos. Eso lo suponemos nosotros. Pero es que acá no lo detalla. Este demonio se había apoderado de ese hombre. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares donde desiertos. Y dice, volveré al lugar de donde salí, a mi casa. ¿Me está entendiendo? O sea, ellos se adueñan de los cuerpos y se apoderan de los cuerpos. Y aquí Lucas nos dice esto, hermano, que el demonio se había apoderado. Amados, hay etapas, escuche bien, hay etapas de influencia demoníaca. Una persona puede tener una influencia demoníaca, puede tener opresión demoníaca, pero la posesión demoníaca va creciendo, va tomando de esa persona hasta que lo lleva a un estado de postración. Le estoy hablando de la droga, le estoy hablando del licor, le estoy hablando del sexo, del homosexo. Amén. Muchas veces son espíritus, amados, que toman a las personas y se apoderan de esa persona. Y esas personas no pueden salir de la droga, no pueden salir del alcohol, no pueden salir del homosexo, porque se apoderaron de él totalmente. Ya se apoderaron de él. Y este hombre que nos habla Marcos, Lucas y Mateo, nos dice la Biblia en Lucas
que los demonios se habían apoderado de él. Se habían apoderado de él. Él no se pertenecía. Su conciencia la había sido tomada por los demonios. ¿Me ha entendido? Gloria a Dios. Amados, son detalles. Detalles que cuando uno los lee, uno se hace una idea más profunda, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo. Pero fíjese usted, nosotros hemos leído muchas veces y hemos escuchado, tal vez usted, hermano, ha escuchado muchas veces sobre esta historia. De pronto, para muchos es primera vez que pueden detallarla los tres a la vez y sacar algunas cosas especiales de cada uno de ellos. ¿Cierto, hermano? Gloria a Dios. Vamos un momentico más adelante, pero quiero volverme a Marcos capítulo 5, que fue de donde iniciamos la enseñanza. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿cómo te llamas? En el verso 9, capítulo 5. Jesús está hablando con el endemoniado y le dice a los demonios, al espíritu inmundo que está dentro, ¿cómo te llamas? No le dice cómo se llaman ustedes, ¿cómo te llamas? Y dice la Biblia, hermano, respondiendo dijo, Legión me llamo, no nos llamo, nos llamamos. ¿Cierto, hermano? Legión me llamo. Esto es bien tremendo, mi hermano, escúcheme bien. Esto que le voy a decir, quiero que analicemos bien. Por supuesto, esta revelación no nos da Mateo. Mateo no nos habla de legión. Marcos y Lucas sí nos habla de legión. Exactamente en Lucas, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Es una explicación de Lucas. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero la respuesta del demonio en Marcos, es, Legión me llamo. Esa partícula me es muy importante. Por favor, ¿cómo se llama el título del mensaje, hermano? Detalles, son detalles, escuche, son detalles que se nos pueden pasar, ¿cierto? Detalles, pero no se nos van a pasar hoy. El único que dice es Marcos, que el demonio responde, me llamo Legión. Lucas nos explica que el demonio respondió Legión y él explica luego y dice, porque había muchos demonios dentro. Pero el espíritu que está hablando en el hombre nos da a entender, Marcos, que es uno. ¿Me está entendiendo? Que se llama Legión, pero escuche bien, por favor. Legión no es dos demonios, o no son dos personas. Era el nombre para un conjunto militar. O sea que el conjunto de demonios tenía ese nombre, Legión. Una legión de demonios, de potestades, ¿cierto? Y hablaban como uno solo, como si uno fuera el que hablara, pero eran las voces de todos. Una legión, en el argot militar romano, era la composición militar de entre 2.000 y 6.000 hombres. Eso era una legión. Cuando iban a la guerra, mandaban legiones de soldados, 2.000 soldados, 3.000 soldados.
por la referencia bíblica de 2000 cerdos, nos apoya aún más la teoría de que podrían ser entre esos 2000 o más. ¿Me comprende? Hasta ahí vamos bien, hermano. ¿Cómo 2000 pueden estar en una persona, hermano? Porque es que estamos hablando del campo espiritual. Y el campo espiritual no es como el campo físico. En el campo físico una cosa es llenada por una cosa o por dos cosas. Usted llena este vaso de agua y ya no lo puede llenar más. Si le echa piedras, se bota el agua y quedan las piedras. ¿Me comprende? Con un poquito de agua por ahí. Pero después de las piedras ya no puede llenar más. Porque es un estado líquido, cabe otra cosa. Amén. Pero en nosotros es un estado espiritual. Y una persona puede tener 2000 demonios adentro y no darse cuenta. Una persona puede tener 7 espíritus. ¿Se acuerdan la mujer que fueron sacadas 7 espíritus? 7 espíritus. ¿Se acuerdan los hijos de Seba? ¿Se acuerdan los hijos de Seba? Que querían sacar unos demonios. Amados, los demonios son muchos. Nosotros erramos muchas veces en este campo por desconocimiento. Pero aquí hay una revelación. Marcos nos revela, el demonio confiesa. No es para que nosotros pongamos a hablar a los demonios, porque hay gente que cuando está echando fuera los demonios comienzan a preguntarle, ¿cómo te llamas? Y entonces los demonios comienzan a decirle cosas. Como una vez, una muchacha que nosotros estábamos ministrándole, y ella a un hermano le estaba ministrando, y entonces, bueno, usted sabe todas las cosas que suceden en eso, y se manifiestan demonios, amados, y nosotros no sabíamos, estábamos nuevos, y eran 2 muchachas, y la una le dijo a la otra, conéctate. Se parecía a espíritu de los gemelos fantásticos, hermano. Aquella programa, ¿verdad? Otro hermano en alguna ocasión estaba ministrando a una muchacha, y entonces quería él imitar a Jesús en esta parte de preguntarle a la persona que está siendo ministrada, creyendo él que estaba hablando con el demonio, le dijo a ella que estaba ahí, dijo, ¿cómo te llamas? Y ella dijo el nombre de ella, y el nombre de ella resulta que tenía el mismo nombre de un programa de televisión, de una novela, Marimar. Y entonces él le dice, ¿cómo te llaman? Y la muchacha le responde a ella, no fue el demonio, Marimar. Y el hermano cogió, espíritu de Marimar, fuera. Es mucha televisión que está viendo, telenovela, fuera. Y la muchacha, no, es que yo me llamo Marimar. Tremendo, mi hermano. Entonces, son cosas, hermano, que uno no debe hacer. Esto lo permitió el Señor única y exclusivamente para que nosotros conociéramos cómo era el mundo espiritual. Él interrogó al demonio. El demonio tenía que responderle que le estaba hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él tuvo que confesar, Legión, me llamo Legión. Tremendo, mi hermano. ¿Estamos claros? Otra cosa, amado, que detallamos en esta historia es los ruegos que hay en esta historia. Esta es una historia de ruegos. En el capítulo 5, hermano, y sobre todo en esta historia del endemoniado de Gadara, vemos muchos ruegos, hermano, muchos ruegos. En Marcos, vamos a Marcos, por favor, ahí mismo. Dice la Biblia, capítulo 5 de San Marcos, amado. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice, le rogaba mucho
que no los enviase, ¿qué? Fuera de aquella región. Primer ruego, le rogaron. Los demonios rogando, hermano, hacen más que los evangélicos muchas veces. Los demonios rogando, ojo, y dice la Biblia, hermano, y le rogaron todos los demonios, ojo, y le rogaron todos los demonios, y le decía, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron ¿a qué? A rogarle. ¿Qué le comenzaron a rogar? Que se fuese de sus contornos, hermanos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué? Le rogaba también, otro ruego, hermano. Gloria a Dios. Escúcheme bien, de todos esos ruegos, ¿cuántos cumplió el Señor? ¿Cuántos cumplió? Los demonios le rogaron que lo enviara a los cerdos. Lo cumplió. Ok, le dio permiso. Ok. Los señores de la tierra, de la región, le rogaron que se fuera. Se fue. Y el hombre que estaba endemoniado le rogó seguirlo. Pero él no se lo permitió. Oiga, tremendo. Hay ruegos, amados, que son lo más obvios, ¿ah? Ojo, ojo, ojo. Hay peticiones que son las más obvias. 1 más 1 da 5. Sí, hay cosas que son obvias y son las que Dios dice no. Mire, fíjese usted. ¿Por qué hacerle caso a un demonio? Pero él le dio permiso. El demonio lo rogó, él le dio permiso, ¿ves? La gente le rogó, vete de aquí. Y se fue. Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Si tú no lo quieres en tu casa, Él se va. Si tú no le abres la puerta, Él no entra. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, me atiende, yo entro. Pero si no me abren la puerta, yo no voy a patearla. ¿Estamos claros? Ahora, este hombre le dice, Señor, le rogó, yo quiero ir contigo, déjame ir contigo, déjame servirte, déjame estar contigo. Y el Señor le dijo, no quiero que vengas conmigo, quiero que testifiques de mi poder. Alabado sea el Señor, amén a su nombre. Eso es bueno, porque a veces nosotros estamos pidiéndole cosas a Dios y creemos que ya no las merecemos. De pronto Dios dice que no. Gloria al Señor. ¿Estamos claros? Mire, hemos visto unos detalles que de pronto antes no habíamos visto, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Estamos claros? Vámonos a la otra historia. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca, verso 21, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le había ido ¿cómo? Le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Las referencias bíblicas, hermanos, donde se encuentra también esta historia paralela o sinóptica, sinopsis de esta historia, ¿dónde está? Evangelios sinópticos. ¿Dónde? Mateo 9, del 18 al 26 y Lucas 8. Vamos a Mateo, hermano. Mateo 8. Casi que la misma secuencia, ¿cierto, hermano? Mateo 8. ¿Lo tiene? 9, 18. Lo tiene. Dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él y dijo, mi hija acaba de morir. ¿Cómo? ¿Y qué dice Marcos? Que estaba grave, estaba enferma. Así dice, hermano. Dice la Biblia exactamente en el verso 27. 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven. ¿Qué dice Lucas, hermano? ¿Qué dice Lucas? ¿Se murió o está agonizando? Por favor, lean Lucas en el capítulo 8. Lucas 8. Lucas 8. Dice la Biblia, hermano, verso 42, 8:42. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba como muriendo. Lucas dice que se había muerto, Marcos dice que estaba agonizando y se estaba muriendo, y Marcos, ¿qué dice? Que estaba agonizando, y Lucas dice que se estaba muriendo. Ok, igual, mi hermano, igual. Ok, 3, pero lo importante no es si se estaba o no estaba. Recuerde que hay un momento en el cual en la historia ya le vienen a decir que se murió, que ya se murió, ok, que ya se murió. Vamos a ver desde el punto de vista de Lucas. Vamos a ver desde el punto de vista de Lucas, perdón, de Mateo, que Mateo dice que se murió, que cuando llegaron ya estaba muerta, que cuando él se acerca ya está muerta, por favor. Dice la palabra de Dios. 9, Mateo 9, lo tenemos, hermano. Gloria a Dios. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Verso 19. Se levantó y le siguió. No nos interesa, hermano, realmente. Esto no es trascendental. Si se estaba muriendo o se había muerto. ¿Qué es lo importante de aquí? Es que la resucitó. Amén. Es que la resucitó, hermano. Eso es lo importante. ¿Estamos claros? En cuanto a la hija de Jairo. Ok. Pero vamos a detallar en la historia, hermano, que verdaderamente a continuación sucede. Porque la historia de la hija de Jairo parece que le pusieran un pause, ¿verdad? Porque viene una muchacha a buscar su milagro. Viene a buscar su milagro. ¿Y Mateo qué dice, hermano? ¿Qué dice Mateo? Dice, verso 20. He aquí una mujer enferma, 9:20, Mateo 9:20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vuelvo y repito, Mateo es pobre en detalles, en profundidad, en cuanto a estas cosas, hermano. Hay una explicación por qué Marcos es más profundo en detalles de milagros, liberaciones. Porque los romanos, los griegos, hermano, los griegos, ellos querían escuchar, era eso. A ellos no les interesaba la parte religiosa de Jesús, les interesaban los milagros. A ellos les interesaban los milagros, que sanaba, que libertaba.
Mateo es más mostrando al rey, a Jesús como rey, como el Mesías. ¿Estamos claros, hermanos? Por eso, mire, fíjese usted, hermano, que en el verso 20 y en el verso 21, de un tajo, nos hablan ya enseguida. La mujer llegó por atrás y todo, fuera y listo. Hermano, pero vamos a ver qué dice Lucas al respecto. ¿Cómo suceden las cosas según Lucas? ¿Cómo sucedió las cosas según Lucas? Estamos hablando de Lucas capítulo 8, hermano. En el verso 43, dice la Biblia: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas también es un poco ligero, hermano, y no nos muestra algo muy importante. Amados, ¿por qué esa mujer hizo eso? ¿Por qué ella se fue por detrás de Jesús y lo tocó? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. Por favor. Mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué ella hizo eso, hermano? Ahí dice, en San Lucas dice, en San Mateo dice. No, en ninguno dice, hermano. Gloria a Dios. Pero Marcos sí nos dice dónde nació la idea. ¿En dónde nació la idea, hermano, de ella tocar el borde del manto de Jesús? Vámonos, hermano, a Marcos, por favor. Vámonos a Marcos 5, así es, mi hermano. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia, hermano. En el verso 27, dice el verso 27, cuando oyó hablar de quién, de Jesús, aleluya. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, hermano. Y ella escuchó. A ella le contaron que Jesús hacía milagros. A ella le dijeron que Jesús sanaba enfermos. A ella le dijeron que cuando un grupo de personas tocó el borde del manto de Jesús, fueron sanados. Y entonces a ella le quedó eso. Y por eso esa palabra dentro de ella decía constantemente así. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Dice, porque decía, ¿qué decía ella? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Oh, gloria a Dios. Amén. Ella lo recibió. Ella tomó la palabra. Ella creyó, mi hermano. Ella dijo, esta es mi sanidad. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Ese detalle de oír sobre Jesús no nos lo cuenta Lucas. No nos lo cuenta Lucas. Mateo tampoco. Mateo es muy fugaz en la narración de la historia, ¿cierto, hermano? Es muy fugaz, es muy fugaz. Y es muy importante que sepamos el origen de su fe. El origen de la fe de ella es la palabra. Ella escuchó hablar de Jesús. Le hablaron de Jesús. Cuando tú le hablas a alguien de Jesús, esa persona, hermano, va a recibir palabra de fe. Cuando tú vas a una persona que está enferma y tú le hablas, mira, Jesús te puede sanar, pero primero Él quiere salvarte. Y fíjese usted que cuando Jesús sana a esta mujer, le dice, tu fe te ha hecho salva. Salva. Tremendo, mi hermano. Es muy importante que nosotros detallemos estas cosas. Porque mire, se nos escapan, hermano. Se nos escapan. Y sé que cuando hacemos este ejercicio, cada uno en su casa, con mayor profundidad, y hermano, y de pronto con un libro adicional por ahí, con otra Biblia de otra versión, va a haber muchas riquezas, hermano. Y yo sé que ahora cuando usted escuche Marcos 5, aleluya, 3 historias, ahí hay 3 historias. Y la puedo conectar enseguida. Amén. Una está en Lucas capítulo 8 y otra está en Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. Amén. 9 y 8. Es correcto, mi hermano.
Usted sabe más que yo, hermano, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano? Gloria al Señor. Aquí hay unas cositas, hermanos, que son muy, muy interesantes, que nosotros igual pasamos muy, muy rápido, por alto. Dice el verso 30 de Marcos. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, con temor y qué, y temblor, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La historia en Mateo, Mateo capítulo 9, es la siguiente. Por favor. Gloria a Dios. Verso 22, 9:22. Pero Jesús volviéndose y mirándola. ¿Cómo? ¿Qué dice mi hermano? Es Marcos, él todavía no la ve tan rápido, ¿verdad? Amado, a mí me gusta más Marcos, hermano, porque el Señor se voltea y está buscando para ver quién es. Gloria a Dios. Amén. Los ojos de Jesús se están recorriendo, hermano. Por favor, ¿podría usted mirar acá un momentico? Imagínese que yo le estuviera mirando, ¿verdad? Y así estamos mirando un día al Señor a la mujer. Y los ojos van pasando por cada ojo. Es correcto. Hermano, si usted ha hecho algo y Jesús va a descubrir si usted fue el que lo hizo, no va a aguantar esos ojos, hermano. Amén, a su nombre. Y los ojos iban recorriendo y cuando llegó donde ella sabía que era ella. No aguantó, mi hermano. Qué lindo es esta historia, hermano. Por eso dice la Biblia, pero él miraba alrededor. En Marcos capítulo 5, hermano, Marcos capítulo 5, verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Se quiere ir a Lucas, hermano? Por favor. ¿Qué dice en Lucas, hermano? Dice el verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo ¿quién? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Mateo? Dice que eran los discípulos, pero aquí nos dice Lucas, nos dice enseguida que ¿quién fue el que le dijo, hermano? ¿Quién le contestó? Pedrín, hermano. Pedro es el que responde. Señor, pero ¿cómo vas a decir tú eso, maestro? Y luego dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Escuche bien, ¿por qué causa le había tocado? Mi pregunta es, ¿cuál causa se refiere? ¿Por la enfermedad o por lo que dice mi hermana Jennifer? Porque había oído hablar de Jesús. ¿Sabe por qué te toqué yo? Porque yo escuché que si tocaba el borde de tu manto, sería salva, sería sana. Y yo estoy enferma, por eso lo toqué. Por esa causa toqué el borde. Te toqué fue por eso, porque yo escuché eso. Gloria al Señor. Hermanos, aquí hay declaraciones bien hermosas.
a alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Palabras de Jesús, a alguien me ha tocado, porque yo he conocido que poder salió de mí. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Seguimos, hermano. La mujer es sanada, ¿cierto, hermano? Verso 49, capítulo 8 de Lucas. Estaban hablando aún con la mujer cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y le dijo: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué diferencia tenemos con la historia de Marcos 5, hermanos? Dice la Biblia, hermano, 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esta partecita de que no permitió que le siguiese nadie, eso lo aporta Marcos. El Señor dice quién es el que le puede seguir. Oiga, hermano, qué cosa tan tremenda. ¿Ah? Hermano, Él es el que determina. Usted debe darle gracias a Dios que está aquí, que está escuchando el mensaje de Dios, hermano, que estamos en el Señor. Porque si Dios quiere, Dios dice: este no va. Amén. Tremendo, mi hermano. Hay llamados ministeriales, hermano. Hay obras, cosas maravillosas que Dios quiere entregarnos, pero Dios selecciona a quienes. Y a otros, este no, a este no. Tú y tú, ven. Gloria a Dios, acompáñenme. ¿Cuántos quieren estar con el Señor, hermano? Era Pedro, Jacobo y Juan. Si uno de los otros quería ir al feo, quería, no, que yo voy, no, te quedas aquí. Tomás, no. El Señor es el que determina, hermano. Por eso la Biblia dice que no es del que quiera. ¿Cierto, hermano? Es de Dios, es de Dios. Dios me llamó al pastorado, hermano, gloria a Dios. Otra gente quiere, no, yo quiero ser pastor. Ey, si no te llamó el Señor, no vengas. Amén. Porque Dios es el que hace los llamados. A mí me agrada esta parte porque Él no se lo permitió. Él no permitió que más nadie viniera, sino nada más quiero allá a esta persona y punto. Y Él sigue mandando así, hermano, en su obra. A veces nosotros queremos meternos en donde no nos han llamado. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. Hermano, aquí no hay mucha diferencia marcada, solamente, por supuesto, la palabra talita kumi, que es una palabra aramea. Y las palabras arameas, por lo general, las encontramos en el Evangelio según San Marcos. Las palabras arameas las encontramos por lo general en el Evangelio según San Marcos. Eloi, Eloi, lama sabactani. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, es una palabra aramea. Amén. Gloria a Dios. Amado, ya voy a terminar, los veo sospechosos a todos. Pero antes quiero decirle algo, hermano. Hay un detalle que lo dejé ahí para ver si alguien de pronto lo descubría. Cuando estábamos leyendo, pero nada, veo que están bastante atentos a la enseñanza, hermano, gloria a Dios. Pero quiero detallarlo yo, hermano. Alabado sea el Señor.
y se refiere exactamente cuando el Señor llegó a Gadara. Por favor, el capítulo 5 de Mateo, en el verso 1 dice, vinieron al otro lado del mar. Por favor, usted podía leer, alguien podía leer Mateo 8:28 y Lucas 8:26 en voz alta, alguien, hermano. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, dice Mateo 8:28, ¿cierto, hermano? A la tierra de los Gadarenos, gloria a Dios. ¿Qué dice Lucas, hermano? ¿Qué dice Lucas? Vinieron, ¿a dónde? Al otro lado del mar. Eso dice Lucas. Lucas, ¿qué, hermano? 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Gloria a Dios. Amén. Pues bien, amado, mire, vinieron al otro lado. El verso 21 del capítulo de Marcos 5:21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca, ¿a dónde? A la otra orilla. ¿Cierto, hermano? Gloria a Dios. Había una gran multitud junto a ¿dónde? Junto al mar. Por favor, vámonos a Lucas. ¿Qué dice? Dice el verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos ¿qué? Le estaban esperando, hermano. Gloria al Señor. Vámonos a Mateo, hermanos. Mateo 8, hermanos, estamos, ¿verdad? Alabados al Señor. Él se va de allí, hermano. Le dijeron que se fuera. Que se fuera de esos contornos, hermano. ¿Cierto? ¿Cuál es el detalle, amado? Que Jesús pasaba de un lado a otro. De un lado a otro. Amén. Y en todo lugar, la gente lo esperaba. Pero es triste que de Gadara no lo quisieran. Mientras en otro lugar lo querían, en Gadara no. Hermano, Jesús pasó de una orilla a otra para bendecir, pero lo echaron. ¿Cuántos han echado a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí han echado a Jesús, hermano? ¿Cierto, hermano? Lo hemos echado, hermano, lo hemos echado. Hermano, pero un día tú estabas en la otra orilla, lo estabas esperando y lo deseabas. Lo deseabas, que venga Jesús, que venga Jesús. Quiero a Jesús, lo quiero. Tremendo, mi hermano. Jesús va y viene, Jesús va y viene, Jesús va y viene. Va y viene, hermano. Llega a tu orilla. Y Dios quiere llegar a tu orilla. Amén. Y quiere pisar tu orilla. Bendito sea el Señor. Y quiere penetrar, hermano, entrar al territorio. Pero muchos, nada más en la orilla, enseguida lo echan. No te quiero. No lo dejan pasar. No dejan que llegue, que more. En la Biblia encontramos aparte, amado, donde hay gente que quería que Jesús se quedara con ellos, hermano. ¿Se acuerdan? Los que lo querían agarrar, hermano, querían hacerlo rey, querían dejarlo ahí. Y el Señor dijo, no, porque es necesario que yo vaya a predicar a otros lugares. Tremendo, mi hermano. ¿Cómo se llama el título, hermano? Detalles
de historias paralelas. Le dejo de tarea, hermano, otras historias paralelas. Hay muchas, por favor. La alimentación de los 5,000. Eso es una historia paralela. Y va a encontrar diferencias y cosas. Este dice esto, este dice otra cosa, este dice... A grosso modo, ¿qué hemos aprendido hoy? Que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, con relación al capítulo 5 de Marcos, el Evangelio de Mateo es muy fugaz en su descripción de los milagros de Jesús con relación a el endemoniado de Gadara, con relación a la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, cortico, pero Marcos y Lucas detallan muchas cosas del endemoniado de Gadara. Marcos por lo menos nos dice que el demonio habló y dijo, me llamo Legión, me llamo, o sea, hablando en una sola persona. Un conjunto de demonios que hablaban como una sola persona. Y todas esas cosas que podemos aprender ahí siempre, hermano. Gloria a Dios. Tarea, hermano, tarea. Claro que sí, hermano. Gloria al Señor. Eso se lo voy a dejar en el nombre de Cristo Jesús. En su casa, mi hermano, practique, hágalo y verá. Estudie nuevamente esto que hemos visto hoy. Pero miren, ojalá usted coja la alimentación de los 5,000 que está en Marcos capítulo 6, verso 30, Mateo 14 y Lucas 9 y Juan capítulo 6. Gloria al Señor. Esta historia está ¿en dónde? En los 4 evangelios, hermano. Y usted se va a gozar, hermano, estudiando nada más esa historia en 4 evangelios. Va a buscar los detalles, Dios le va a hablar, va a aprender y eso lo va a motivar a leer la Biblia. ¿Estamos claros, hermano? Pongámonos sobre nuestros pies, mi hermano. Gloria a Dios. Hay que aprender, hermanos. ¿Se acuerda lo que hablamos? El lago de Galilea, el mar de Galilea, es un lago realmente. Es por la extensión. Era, como decía aquí, la Ciénaga Grande. Así, la Ciénaga Grande, el lago. Por eso hay muchos aparte en la Biblia, por lo menos cuando Jesús, aquí en el capítulo de Mateo, en que estamos hablando, gloria al Señor. En Mateo 9, creo que es Mateo 9, donde habla del mar de Galilea. Realmente, cuando se levanta, que él duerme, que está durmiendo, ¿se acuerda? Ahí realmente lo que se está hablando, hermano, es de un lago. Entre otras cosas, si usted tiene una Biblia que tenga mapa, atrás, en su Biblia, por favor, busque la región de Gadara y se va a dar cuenta que realmente el Señor no atravesó el mar tampoco. O sea, ese mar que habla ahí no es un mar. Vamos a explicar eso un momentico, mi hermano. Puede quedarse ahí sentado, ahí de pie, mi hermano. Dice, vinieron al otro lado del mar. Ese texto bíblico ahí, al otro lado del mar, realmente no era un mar. Realmente era un lago. Ese era un lago. Que se llamaba Mar de Galilea. Pero es un lago. Eso es un lago. Ya buscó, ahí tiene usted, Gadara. Ahí lo ve. ¿Sí lo ve? Gadara. Y ve el lago. En la parte sur del lago, queda Gadara, en la parte norte queda Capernaum. Cuando el Señor viajaba de Capernaum a Gadara y dice que atravesó el mar, realmente lo que atravesó fue un lago, pero era un lago inmenso, grandísimo, ¿verdad? Un lago grandísimo. Por la extensión se le llamaba Mar de Galilea. Si alguien ha viajado en la Ciénaga Grande, ¿alguien ha viajado aquí en la Ciénaga Grande? El hermano, es grande, inmensa, esa ciénaga, y es una ciénaga, es inmensa, hermano, inmensa, inmensa, eso es inmenso, parece un mar, se levantan olas, amado,
¿verdad? Las olas se levantan en esos lugares tan extensos por la brisa, por la brisa. Yo me perdí en esa ciénaga, me perdí cuando estábamos en la universidad, 6, 7 de la noche, íbamos directo al mar, porque entre otras cosas, esa ciénaga se une con el mar, se une con el mar.